Hola, soy Fernando Armas, soy historiador con especialidad en temas de religión y de economía. Soy profesor de la Universidad del Pacífico y además soy miembro de la Academia Nacional de la Historia. La historia, no lo sé en verdad en qué momento nació, siendo sincero. En el colegio sí tenía predilección por dos áreas, ¿no? La historia. Y creo que ahí fue importante, por un lado, mis profesores, algunos profesores, ¿no? Sí, siempre hay por ahí alguien que te marca en la escuela. Tuve un profesor muy querido que era un aficionado a la investigación, ¿no? Pero que por eso mismo lo admirábamos en fin, el pueblo donde nací. Y entonces eso me incentivó bastante, ¿no? El amor por la investigación. Por otro lado, creo que también, aparte de la escuela, en mi casa me ayudó mucho el ambiente familiar, ¿no? Yo tuve una familia donde mucho se discutía y se hablaba, ¿no? Lo cual es raro en muchas familias. Un abuelo maravilloso y un padre maravilloso en el sentido de fomentar la educación, ¿no? Perdón, en el sentido de fomentar la discusión, la educación, en el sentido de fomentar la discusión. ¿No? Siempre en los almuerzos, en la cena, había mucha discusión, ¿no? Sobre la política, ¿no? Y constantes alusiones al pasado, porque claro, todos venían con experiencia del pasado, que en el Perú pues es, ¿no? Tan evidente, ¿no? Entonces siempre se estaba hablando de hechos políticos, ¿no? Etcétera. Y eso creo que hizo que mi interés por la historia se acrecentara, ¿no? De hecho, al final de la escuela, en esos test que te hacen de vocación, siempre y durante varios test salía lo mismo, ¿no? O sea, historia, literatura, cura, ¿no? Entonces, cuando vine a Lima a estudiar, por eso es que me matriculé en la Católica, ingresé a la Católica para estudiar originalmente literatura y postulé a San Marcos e ingresé a San Marcos para estudiar historia, por estos dos intereses. Al final me quedé con la Católica y luego me cambié de carrera, ¿no? Y Por terminé qué estudiando elegiste historia. la católica? ¿Por qué elegí la católica? Bueno, yo creo que en esa etapa, porque estamos hablando de medio de los 80, era muy difícil estudiar en San Marcos por los problemas y constantes de recesos, ¿no? De paralizaciones, etc. Católica era mucho más, era y es mucho más estable, ¿no? Eh, y bueno, y ahora eso no implicó que no dejara de mantener, como hasta el día de hoy, una relación estrecha con San Marcos, ¿no? De hecho, iba todos los días, o casi todos, ¿no? Porque tenía muy buenos amigos ahí. Está tan cerca las dos universidades. Y entonces ahí empezó mi interés por la historia. Y bueno, y ahora, el interés por la historia de la religión y de alguna manera económica, que es lo que me acompaña, porque son los dos grandes ejes de mi interés investigativo, también nace en esa época, ¿no? Ujú. Como te decía, ahí estuvo, el tema religioso siempre estuvo presente en mi vida, ¿no? Me considero católico, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eh, pero claro, trato de llevar el catolicismo al plano también académico, ¿no? Y por eso es que eh, desde que estaba en la universidad me interesó por investigar sobre la religión, ¿no? Hablar de la religión al Perú es en primer lugar hablar del catolicismo, ¿no? Después ya mi mirada fue ampliándose al estudio, ¿no? De otros cristianismos y después de otras religiones. Este, y entonces eso determinó que cuando empezara a estudiar historia propiamente dicho como carrera en la universidad, fuera perfilándome a los estudios sobre religión, ¿no? Sí, Y de hecho, perdona, mi tesis de licenciatura y todo lo que vino fue en esa línea, ¿no? Bueno, lo que a mí me queda claro a estas alturas
del tiempo es, creo que dentro de lo posible buscó entender, como mucha gente, el por qué el mundo, ya no digo el Perú, ¿no? Porque el mundo es un mundo de personas muy religiosas, ¿no? El 90% de la población mundial sigue alguna religión. En menor o menor medida, y ahí esa es otra discusión, el nivel de profundidad, ¿no? Pero sigue una religión. La gente que no es religiosa es minoría y básicamente concentrado en Occidente, en ciertos lugares de Europa, ¿no? Y en el resto del planeta digamos, la religiosidad de la gente es impresionante. Entonces, claro, eso te lleva a pensar por qué, ¿no? Y eso te lleva a entender la dimensión trascendente que las personas tienen, ¿no? Esa otra dimensión que todos tenemos, ¿no? Los antropólogos de la religión hablan pues del lado sagrado que uno tiene un lado sagrado, un lado profano, ¿no? Eh, y entender, digamos, la necesidad de creer, ¿no? Ah, y la necesidad de que algunas de esas creencias empiecen a ser sistemáticas, ¿no? Que esa es la religión finalmente, ¿no? Un conjunto sistemático de creencias, ¿no? ¿Pero es la necesidad de crear o de creer? Hay necesidad O ambos. es que hay necesidad de creer, ¿no? O sea, de creer, a ver, las personas son conscientes, ¿no? De que la racionalidad tiene sus límites. O sea, es así. O sea, hay muchas cosas que no podemos aprender con nuestras capacidades racionales, ¿no? Y uno mismo es consciente de que echa mano de otras, ¿no? Y ahí echa mano de esa subjetividad que el ser humano tiene, ¿no? Y entonces, eso, buscando explicaciones, ¿no? Y entonces eso hace que empiece a desarrollarse estos elementos, ¿no? Y por supuesto, con los años, las sociedades han ido desarrollando grandes sistemas de creencias, que son las religiones, ¿no? Eh, y hoy día, pues, tenemos religiones diversas en el mundo, unas más grandes, unas más pequeñas, etcétera. Y eso es fascinante estudiarlo, ¿no? Y por eso mi interés por esos estudios académicos, ¿no? Mira, yo siempre cuando a veces, y acá vienen alumnos a preguntarme sobre el tema de vocaciones o con dudas, que es no, yo también lo tuve, ¿no? De hecho, poca gente sabe de que mi vocación empecé a estudiar historia en la católica, les decía, pero en determinado momento entré en crisis, ¿no? Y mis profesores, que ya son ancianos, lo recuerdan, ¿no? ¿De qué voy a vivir? Decía, ¿no? Y recuerdo que me matriculé acá en la Universidad del Pacífico. Quise dar un giro y estudiar economía en Pacífico y administración en IPAE. Ingresé a los dos, ¿ya? Por supuesto, nunca pisé porque mis profesores me disuadieron de que era una locura y que mis padres, mis abuelos mi abuelo decía una cosa que siempre lo recuerdo, y que es algo que siempre se dice, ¿no? Uno tiene que estudiar lo que le gusta. Decía, yo en mi familia fui el que me dediqué a las letras. Vengo de una familia donde las personas se dedicaron a las ciencias duras, ¿no? O a los negocios, ¿no? Mi padre era un hombre de negocio, mi abuelo era un hombre de negocios. Y sin embargo, como decía hace un rato, ¿no? Ese fomentar la discusión es algo bien interesante que lo tuvieron ellos. Y cuando se dieron cuenta que a mí me interesaban las letras en general, eh, para empezar leía mucho de chico, mis hermanos, yo soy el menor, mis hermanos me estimulaban, me compraban cosas. Yo era el chiquito y me compraban libros y tal. Y entonces, cuando yo dije, quiero estudiar historia, mi abuelo, mi padre, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, un estudio. No sabía muy bien de qué iba el asunto, ¿no? Pero me apoyaron. Y, y yo siempre, uno tiene que estudiar lo que le gusta porque la historia es pasión, como otras carreras, es pasión, ¿no? Es cierto que a veces a uno le fastidia el futuro, ¿no? De qué va a vivir, ¿no? Bueno, todas nuestras carreras de letras es así, pero en verdad todas las carreras son así. O sea, ¿de qué me sirve estudiar derecho cuando voy a ser un mal abogado? ¿No? Igual voy a pasarla muy mal,
¿no? Entonces, si tú eres bueno, probablemente tengas digamos, grandes posibilidades que se te abran oportunidades. Es cierto que también hay otra parte que tiene que ver con las relaciones sociales, con las amistades, etcétera. Eso es real, ¿no? Pero también la pasión, la vocación es importante, ¿no? Siempre le digo a los chicos, le digo, mírenme a mí, o sea, fue una apuesta. Sí, claro que fue una apuesta, ¿no? No fue fácil, pero yo creo que con dedicación, ¿no? Puedes hacer lo que te gusta, ¿no? La historia parte de no solamente estudiar el pasado, ¿no? Estudiar las fuentes, etcétera, sino también hay que tener un espíritu crítico, ¿no? Un espíritu crítico que te permite evaluar lo que ocurrió, ¿no? Tratar de entenderlo, y ahí hay que ser muy creativo, ¿no? Tener la mente abierta para poder elaborar interpretaciones que pueden no gustar a muchos, ¿no? Pero que son importantes. Por ejemplo, esto que hablábamos del tema religioso, ¿no? Muchos de mis amigos son personas no religiosas. Muchos de mis amigos son personas que, digamos, a veces cuesta decirlo, pero digamos, a veces un poco menosprecian el factor religioso. Pero cuando me ven a mí tratando de insistir en que es importante estudiar la religión, porque es parte de la cultura y de lo que se trata es de entender a la gente y de entender los comportamientos sociales, etc. Entonces, claro, puede no gustar, pero es necesario hacerlo, ¿no? A eso me refiero, o sea, me refiero a tener la audacia de plantear, ¿no? Interpretaciones novedosas, ¿no? A veces ir contracorriente, y también es un acto en el momento de construir la obra, ¿no? Porque una cosa es la investigación y lo que tú tengas en tu cabeza, interpretación, y otra cosa es volcarlo en el texto, ¿no? También hay una dosis ahí de espíritu creativo, ¿no? Construir la obra es también una pasión, es tan importante como un novelista al construir una novela, ¿no? Entonces, sí, a todas esas dimensiones me refiero, ¿no? Yo creo que en estos años, haciendo un balance así rapidito, eh, mi trabajo y mi primer libro, que fue Liberales, Protestantes y Masones, ¿no? Trató de entender cómo así digamos, hubo una actitud excluyente en el Perú con las minorías religiosas por parte de la mayoría religiosa, ¿no? Eh, y bueno, buscó explorar toda la, entre comillas, lucha por la tolerancia religiosa en el país, ¿no? Hasta llegar a un pleno respeto de entre todas las confesiones. Todo eso bien, pero ese trabajo yo le tengo una gran estima porque fue uno de los trabajos que contribuyó al inicio, en su momento, a los estudios desde el punto de vista histórico, de los evangélicos en el Perú. De hecho, en los estudios sobre protestantismo y grupos evangélicos en el Perú lo consideran ese texto como una especie de un texto que inició, ¿no? Estudios más específicos de otras personas que después vinieron, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que fue una contribución. Y después, a inicio del siglo XX, pues publiqué una trilogía de libros sobre la gestión de los bienes de la Iglesia por parte de la Iglesia Católica en el Perú, ¿no? En el siglo XIX, inicio del XX. Creo que el aporte fundamental, algo que ahora ya se acepta, es que frente a la visión tradicional que había, que producto de diversas medidas secularizadoras, liberales del siglo XIX, la Iglesia perdió su patrimonio, ¿no? La gran pregunta era cómo la Iglesia en la época colonial tenía tantos bienes y ahora tiene tan pocos, ¿no?
Ujú. Y entonces, es que durante el siglo XIX fue terrible, ¿no? Le quitaron buena parte de los bienes. Más bien el aporte fue que, si bien ocurrió medidas de expropiación, etcétera, eso es evidente, también es cierto que hubo una buena gestión de las instituciones religiosas que pasaron sus inversiones de bienes inmuebles a otro tipo de inversiones, ¿no? Eh, y que en el fondo no perdió su poder económico, ¿no? Y que entró al siglo XX con un poder económico importante, que le permitió seguir ejerciendo influencia en el Perú, ¿no? Y tal. Creo que fue un aporte interesante a la discusión, ese conjunto de libros, ¿no? Entonces sí, yo creo que mis preocupaciones han ido más por entender el rol que ha cumplido la Iglesia Católica en la sociedad peruana, ¿no? A nivel económico, a nivel social, ¿no? Por ahí han ido, creo que de alguna manera espero haber contribuido en algo, ¿no? A la reflexión. Claro, o sea, es un tema que existe, ¿no? En fin, Ni a siquiera ver, en Perú, no sé, es a nivel global, ¿no? sí. Es a nivel global, y no solamente con la Iglesia Católica, sino con todas las iglesias. Pero es que partamos de algo, es que hay que evitar el romanticismo en la apreciación sobre las instituciones religiosas. Las instituciones religiosas, por supuesto, tienen un carisma, ¿no? Una espiritualidad que los guía, ¿no? Eh, una mística, como dicen algunos, que hace que, ¿no? Se guíen bajo ciertos principios. Todo eso está muy bien y eso es importante y distingue de otras instituciones donde no existe eso, ¿no? Es más descarnado. Eh, pero eso no exime que finalmente sean instituciones formadas por personas comunes y silvestres, ¿no? Donde la corrupción, los abusos sexuales, ¿no? El egoísmo, la lucha por el poder, etcétera, existen. Por supuesto que existen y siempre han existido al interior de esas instituciones, ¿no? Y hay muchos estudios históricos que se han hecho, incluso para el caso peruano, sobre los problemas políticos al interior de instituciones, al interior de conventos de monasterios, ¿no? Eh, yo de alguna manera, periféricamente, porque no ha sido mi tema de interés, Ujú. en estos trabajos sobre gestión económica demuestro que también es que no todos han tenido una buena gestión económica, o sea, también ha habido malas gestiones económicas de instituciones, desvíos de recursos hacia otros fines más personales, más individualistas, etcétera. Entonces, bueno, por supuesto, todo eso es parte de la historia, ¿no? Y sí, o sea, eso existe hasta el día de hoy, ¿no? Hoy día, claro, lo que sale más al público es todo el tema de los abusos sexuales, ¿no? Pero fíjate tú lo que ha ocurrido con estas instituciones últimas más conocidas, ¿no? Este Instituto de Vida Apostólica, Ujú. como se le dice, ¿no? El sodalicio, ¿no? Recientemente liquidado, es una demostración de esto que te digo, ¿no? De todos estos elementos internos, corrupción, lucha por el poder, abusos, etcétera. Entonces, El claro, encubrimiento ¿no? también. Entonces, claro, todo eso existe y va a continuar existiendo, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, tenemos que evitar una imagen rosa de las instituciones religiosas. Tienen eso, tienen esas dimensiones también. Bueno, también tienen un tema de la lucha interna de ellos por preservar sus ideales para continuar con sus objetivos planteados, ¿no? Eso es una lucha permanente, ¿no? De todos, ¿no? Ahora, la Academia Nacional de la Historia, a ver, en el mundo de las disciplinas, ¿no? Y de la investigación sobre todo, existen entidades, ¿no? Que se llaman academias, ¿no? Entonces existe para el mundo de los médicos, existe la Academia de Medicina, de nuevo, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Recordarás tú por nombres la Academia de Ciencias, ¿no? En Estados Unidos, en países de Europa, etc. Entonces, las academias son instituciones que congregan, digamos, a las personas más representativas del campo de estudio, ¿no? Medicina, en el Perú ahí está la Academia de Medicina, la Academia de Ciencias, la Academia, ¿no? de la Lengua, etcétera, etcétera. Y entre los historiadores existe la Academia Nacional de la Historia, ¿no?
De hecho, a nivel iberoamericano, en casi todos los países existe una Academia Nacional de la Historia, ¿no? Eh, y bueno, esta academia es muy vieja, ¿no? Muy vieja, se funda en 1905. eh, y yo he pertenecido a la academia, me incorporé en el año 18, antes de la pandemia, ¿no? Este, y soy una persona, parte de la junta directiva, poco tiempo después, ¿no? He sido tesorero y ahora soy secretario, ¿no? Que es una especie pues ¿no? de secretario académico de la academia, ¿no? Una labor eh, importante en la gestión interna, ¿no? La academia sobre todo incentiva el estudio por la historia, ¿no? Busca ser representativo de los historiadores a nivel de la investigación, ¿no? No es nuestro campo, y eso es bien importante decirlo, ¿no? No es nuestro campo la parte de la defensa legal de los historiadores en tema de titulaciones y tal. Para eso hay un colegio, ¿no? En todos los campos, normalmente, o en casi todos, hay colegios, o también en la historia, ¿no? No, la academia tiene que ver más con el campo estrictamente académico, ¿no? Investigativo me refiero. Entonces, se busca fomentar los estudios históricos, ¿no? Se busca también defender el patrimonio nacional, ¿no? Y estamos siempre llanos, y de hecho constantemente el Estado nos consulta sobre diversos proyectos de ley, ¿no? Y tal. Constantemente están llegando de la Comisión de Cultura, la Comisión de Educación del Congreso, consultas, ¿no? Sobre aspectos concretos, ¿no? ¿Qué le interesan de este fomento general de la cultura en el Perú? ¿No? Desde qué opinamos sobre la declaración de tal día, de tal otro, ¿no? De la valorización de tal monumento, etc. Eh, pero aparte de eso, nosotros fomentamos a través de los diplomas al mérito anualmente la difusión de la historia, ¿no? Eh, entonces, la academia yo creo que cumple una función importante en la comunidad de historiadores, ¿no? Claro, yo me dediqué a la experiencia docente incluso todavía sin terminarla, en esa época se podía, ahora ya no se puede, sin terminar la carrera, ¿no? Y por lo tanto tengo una experiencia muy larga dedicada a la docencia. He trabajado en muchas universidades. Eh, y claro, he sido testigo de algo que entre los colegas siempre se dice, ¿no? De cómo, um, digamos, la formación de los estudiantes ha ido cambiando, ¿no? Eh, Claro, sobre todo en ciertas universidades, ¿no? De los segmentos, ¿no? Digamos, ¿no? Más altos, si tú quieres, ¿no? A nivel de formación educativa. Y sí, pues, hoy día no solamente somos testigos de una masificación de la educación universitaria, sino también producto de la escuela, en fin, es un problema más estructural, también de muchas carencias, ¿no? de los chicos, ¿no? Eso he sido testigo, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Eh, y también del hecho de que el conocimiento de la realidad es tan importante en la vida formativa de todos nosotros, ¿no? O sea, entender nuestra realidad. La historia contribuye, como también la sociología, la antropología, la política, todo contribuye a un entendimiento de la realidad, pues a veces no se valora, ¿no? No se valora a nivel de los currículos de las universidades, etcétera. Y entonces esto va empobreciendo mucho el nivel formativo de los chicos. También he sido testigo con los años de eso en muchas instituciones, ¿no? Por lo tanto, sí pues, o sea, he ido dándome cuenta, ¿no? De que eso a la larga afecta y seguirá afectando, ¿no? A veces nos quejamos de los problemas sociales que tenemos, ¿no? De la incapacidad de las personas de ver, ¿no? Los problemas fundamentales del país, etcétera, y no nos damos cuenta que eso se forma en diferentes lugares y la universidad es una de ellas, ¿no?
Pero a pesar de todo, y en el otro lado de la medalla, también he sido testigo a lo largo de los años pues, de conocer, ¿no? Personas muy valiosas entre mis alumnos, ¿no? Gente que realmente a veces en 100 por una persona que es súper valiosa, súper crítica, con un deseo de aprender, de conocer, de búsqueda personal, uno dice, bueno, ¿no? La vida universitaria, formativa, vale la pena por todo eso, ¿no? Entonces sí, es algo que a mí me refuerza en mi vocación de profesor. Sí, ahora mismo estoy trabajando en, en entender, uniendo economía con religión de nuevo, ¿no? Entender cómo la ética religiosa, ¿no? O sea, los valores religiosos que la persona tiene, la ética religiosa impacta en el mundo en las empresas, ¿no? De hecho, acabo de terminar un paper habiendo hecho trabajo de campo con un grupo de empresarios en Lima, que son personas muy religiosas, y cómo su ética religiosa está influyendo en su relación con clientes, con trabajadores, con proveedores, etcétera, ¿no? Y ver hasta qué punto eso condiciona la eficiencia o no de las empresas, ¿no? Entonces, es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? De nuevo, dentro de esa reflexión mayor de entender cómo la religión está tan presente en nuestras vidas y a veces ni nos damos cuenta, ¿no? A veces en el comportamiento económico de muchas personas está presente, ¿no? Eh, eh, entonces, en eso estoy ahora estudiando desde una perspectiva histórica también este trabajo. Pero bueno, lo que ocurre en mi caso es que yo trabajo varias cosas a la vez. Bueno, yo trabajo, como te digo, 2 o 3 investigaciones a la vez, ¿no? La verdad. Entonces soy un maniático del orden, del tiempo, porque claro, no solamente me dedico a investigar, también me dedico aquí en la universidad a labores un poco administrativas, ¿no? La docencia, etc. Entonces, claro, tengo que organizar bien mi tiempo, ¿no? Entonces, eso implica ser muy maniático en el control del tiempo. Y por otro lado, tengo la ayuda invalorable de asistentes, ¿no? Que me ayudan a recopilar información sobre el cual trabajo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un trabajo también en equipo, ¿no? Y esto es central para que salgan estos productos, ¿no? Y bueno, aparte de maniático del tiempo, soy un maniático del silencio. Yo no puedo escribir con bulla, ¿no? Entonces necesito recluirme en mi biblioteca y poder escribir tranquilo, ¿no? Sí, hay ciertos condicionamientos que se necesitan. Claro, creo que lo he conseguido para seguir avanzando en estos estudios, ¿no?